¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En esta serie retrospectiva de diversas conversaciones que sostuvimos hace algunos años en las otras etapas de Sin Censura, en el mes de septiembre del 2003, precisamente un 11 de septiembre, platicamos con Patricio Sepúlveda. Patricio Sepúlveda es un académico, es un investigador, hoy actualmente muy reconocido y distinguido del ITAM. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, él se encontraba en su natal Chile y participaba en el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende. Ese día se dio el golpe de Estado por Pinochet, que derrocó a un gobierno democráticamente electo. Es una fecha muy importante, muy paradigmática, incluso en lo personal. El 11 de septiembre también fue el ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre se calificó la elección que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. El 11 de septiembre fue el concierto de Avándaro, hace ya varias décadas. Son fechas y acontecimientos que se dan un 11 de septiembre. Bueno, diría que incluso un 11 de septiembre también me tocó a mí arribar a este mundo. Recuerdo esa tarde, noche de 1973, estábamos en la casa de un amigo muy querido, Héctor Popoca, intentando celebrar la fecha, cuando empezaron las noticias. Eran tiempos en que las comunicaciones no fluían como lo hacen ahora. Comenzaron las noticias de lo que estaba sucediendo en Santiago de Chile. Por la radio nos enteramos de el ataque al Palacio de la Moneda, de la muerte del presidente Salvador Allende, porque mi amigo tenía la posibilidad, por alguna manera técnica que aplicaba, de captar Radio Habana, y desde La Habana se estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo ese día en Santiago de Chile, particularmente en la ciudad de Santiago. Y con Patricio Sepúlveda recordamos esos momentos. Él fue, pues diríamos, un testigo presencial de todo lo que ocurrió. Después se refugió, porque fue perseguido político, se refugió en la Embajada de México en Chile y finalmente salió exiliado hacia nuestro país, el que ha adoptado como suyo. Aquí nos conocimos, somos amigos, le tengo un gran respeto y afecto, y hoy vamos a pasar a recordar la primera parte de esa conversación de hace ya varios años, el 11 de septiembre del 2003, que sostuvimos con Patricio Sepúlveda, en torno, obviamente, a todo lo que ocurrió aquel día de 1973. Vamos a ver esta primera parte. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy es 10 de septiembre. Un día como mañana, un 11 de septiembre de 1973, se dio el golpe de Estado en Chile. Esta noche me permití invitar a Patricio Sepúlveda, investigador e historiador actualmente en el ITAM, pero al mismo tiempo un partícipe, un actor de esos momentos en su natal país, en Chile, de donde llegó exiliado tiempo después. Te doy la bienvenida. Me da mucho gusto recibirte en nuestro programa y poder conversar sobre este tema para los oaxaqueños. Bueno, me siento muy estimulado de poder venir a un programa como este, de su trayectoria,
de su presencia en una ciudad tan hermosa y tan querida, por lo menos para mí, como es Oaxaca. Cada vez que he podido he tratado de llegar a Oaxaca y de disfrutar de su espacio y de su comida, que es realmente exquisita. Bienvenido. Y vamos a entrar. Yo quisiera que pudiéramos remontarnos a la llegada del presidente Salvador Allende al poder en aquella elección, pues complicada, porque eran 3 candidatos, Radomiro Tomic, Alexandri, si mal no recuerdo, y el presidente Salvador Allende, bueno, el entonces candidato Allende. Nadie alcanza la mayoría, hay, diríamos, 3/3, y es el Congreso el que define, y desde ahí se inicia todo este proceso de Salvador Allende en Chile. ¿Cómo lo ubicas en ese tiempo? Bueno, fue una elección extremadamente disputada. La verdad es que nosotros no pensábamos que iba a darse de esa manera. Teníamos una confianza mucho mayor en que íbamos a obtener un porcentaje más elevado de los votos. Sin embargo, la presencia de una prensa de derecha muy activa, prácticamente unánime en términos de las posiciones de derecha, más la intervención extranjera, la intervención principalmente de la Central de Inteligencia Americana, van a hacer que el terror, el miedo a la posibilidad de que un presidente socialista, marxista como lo acusaban, llegara al poder, resultara pues intolerable para una parte importante de la población de Chile. Ese efecto negativo en las posibilidades de poder tener una presencia mayor en la sociedad chilena creó las condiciones de los 3/3. Esto llevó a que por determinación de la Constitución Política chilena se estableciera que el Congreso era libre de optar por las 2 primeras mayorías, ya fuera la primera, que fue Salvador Allende, o la de Jorge Alessandri, que fue la segunda. Esa fue la primera amenaza que tuvo que amenazó la viabilidad de que Salvador Allende fuera presidente de Chile. Por lo tanto, se hubo que llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, que tenía una posición más cercana al proyecto de la Unidad Popular, pero que llevó a que la democracia cristiana planteara la necesidad de un acuerdo constitucional, o sea, tomar una serie de medidas que representaran una garantía para la democracia cristiana que Allende no iba a violar y que no iba a implicar un peligro, sobre todo para los funcionarios demócratas cristianos que venían del gobierno anterior. Esas garantías constitucionales tenían también que ver con el respeto a la libertad de prensa, en fin, a toda una serie de acciones que imposibilitara al peligro marxista, que inhibiera elementos de la libertad democrática. Y por supuesto el presidente Allende y la Unidad Popular van a firmar y comprometerse con esas garantías constitucionales que se van a aprobar en el Congreso y que van a dar lugar a que la democracia cristiana vote por la primera mayoría que había alcanzado Salvador Allende. En el ámbito económico también empieza un estrangulamiento permanente, y luego la infiltración, por ejemplo la huelga de la mina del Teniente, que fue un hecho que, siendo el cobre una de las principales fuentes de divisas del país, es una huelga que se prolonga, y luego el inicio del cacerolismo y todas estas situaciones en donde la derecha cada vez se radicaliza más. Sí, bueno, la sociedad chilena en general se va a radicalizar. La Unidad Popular era una propuesta democrática. Tenía algunos elementos, yo diría, bastante relativos de socialismo. Lo que se buscaba fundamentalmente era hacer una sociedad más equitativa, más amplia en el sentido de las oportunidades y de las posibilidades para los chilenos. Pero pretensión de cambiar hacia una propuesta socialista al estilo de la Revolución Cubana no pasaba, creo, por la política del gobierno de la Unidad Popular ni del presidente Salvador Allende. De hecho, Allende gustaba de decir de que nosotros buscábamos una sociedad socialista por otros métodos y en otros plazos, a la chilena.
decir, con paciencia y perseverancia. Pero en todo caso, en el proyecto de la Unidad Popular, lo que se puede leer todavía de las 40 medidas de la Unidad Popular era hacer de la sociedad chilena una sociedad equitativa. Ahora, está en el contexto que tú señalabas, pero también está el contexto de la Guerra Fría. Claro. La Guerra Fría va a jugar un papel importante y nosotros vamos a vernos envueltos en un conflicto que no necesariamente buscábamos, pero que estaba allí presente. De ahí el radicalismo de Nixon, que él llamó a hacer chillar a la economía chilena. Y bueno, nos atacaron en los ámbitos además que más nos dolían, los propios trabajadores. Los trabajadores del cobre no tenían por qué estar en la posición que estuvieron. Sin embargo, por pertenecer a un sector de la economía tan vital para la economía chilena, pues fueron orientados a colocarse en contra del gobierno, porque eran trabajadores además que tenían salarios muy altos. Eran los trabajadores con Era la élite. ingresos, eran la élite. Un poco, por términos de esa época, aristocracia obrera, ¿no? Como se les consideraba. Eso, bueno, afectó terrible y dramáticamente pues la segunda parte del periodo del gobierno de la Unidad Popular, porque lo colocó, o buscaron colocarlo, y de hecho se produjo el fenómeno de que un gobierno de los trabajadores tuviera que enfrentar a trabajadores. Sí, esto, yo diría, la Unidad Popular tuvo muchos aciertos, también tuvo sus errores. Tampoco no supimos manejar. Es factible. El procesar las diferencias también en algún momento fue un tema complejo. En muchos sentidos creo que nosotros caímos en el juego del todo o nada. En muchos momentos no supimos negociar ni dialogar. La Unidad Popular cometió errores políticos, nunca errores de golpear o de reprimir, porque además es lo que estaban buscando. Nunca cometimos esos errores, pero errores políticos sí cometimos. Y uno de los errores políticos que cometimos fue no haber tenido un análisis más flexible, por ejemplo, hacia la democracia cristiana y hacia los sectores de trabajadores que no necesariamente tenían por qué sentirse identificados con el proyecto de la Unidad Popular. Era difícil también tener posiciones distintas o más matizadas en los momentos históricos que vivíamos. Ahora, a la distancia ya de 30 años prácticamente, es más sereno uno y más, quizás, por lo menos tonto, o algo habrá aprendido uno en estos años, de saber que no puede solamente culparse al imperialismo, que tiene su culpa y tiene su responsabilidad. Los Estados Unidos tendrán que algún día asumir la responsabilidad que significó haber derrocado a un gobierno democrático que había sido elegido por el pueblo chileno. Algún día los gobernantes de Estados Unidos tendrán que responsabilizarse de eso. Pero también nosotros tendremos que asumir también nuestra propia cuota de responsabilidad al no haber tenido la flexibilidad necesaria de haber sumado a la mayoría a un proyecto social como el de Chile. Que de alguna manera algunos de esos errores se enmiendan años después ya de tanta experiencia vivida y represión, cuando surge la concertación y todo ello, pero de eso lo dejamos para su momento de nuestra conversación. También los sectores estudiantiles de la Universidad Católica también creo que tuvo los estudiantes también entraron y participaron en todo ello, y fundamentalmente me parece que lo que tú comentas, esa falta de posibilidad de acuerdo con la democracia cristiana, creo que fue muy importante, porque todavía me parece que en el mes de agosto el presidente Allende hace un intento por sumarlos al gobierno, y ellos rechazan esta posibilidad. Fracasa esa conversación que se tuvo precisamente con el que va a ser el primer presidente de la Concertación, Patricio Aylwin. Él es el que va a llevar la voz de la democracia cristiana. Quizás allí en ese momento, eso fue una gestión que realizó el cardenal Raúl Silva Enrique, que aproximó para un diálogo a Allende y a Aylwin. Quizás ya las circunstancias, los momentos, impedían poder retroceder, poder establecer un ámbito de diálogo que permitiera una opción distinta. Yo creo que a esa altura la democracia cristiana se había entregado al proyecto de la derecha más radical chilena, más cerril, más cavernícola.
Más antipatriótica. Más antipatriótica porque en realidad ellos pues difícilmente tienen patria, tienen intereses. Es decir, no es ni siquiera no es una derecha. La Democracia Cristiana es un partido católico. Está comprometido con el principio del bien común. Esa derecha no tiene principios en función del bien común, tiene principios en cuanto superioridad y dominio sobre la sociedad. Es una derecha más de carácter oligárquica que de principios políticos o cristianos o liberales. Muy bien. Vamos a hacer un corte muy breve y seguimos conversando. Continuamos, amigos, aquí en Sin Censura, charlando con Patricio Sepúlveda. Estamos llegando a los momentos culminantes. El primer intento de golpe, el 29 de junio, que todavía es controlado, era el general Prats, el comandante en jefe del ejército, pero como que fue ya un primer ensayo, ¿no? Y luego la salida de Prats del ejército, de la comandancia, fue un golpe perfectamente planeado y deliberado para que el segundo subiera, que era Augusto Pinochet. Pero ¿cómo lo vives? Bueno, lo vivimos de la manera más terrible que se puede vivir un hecho como ese. Fue dramático para la sociedad chilena y en particular para cada uno de nosotros. El tanquetazo, el 29 de junio que tú hacías mención, fue una muestra de el poder del ejército, que un levantamiento del ejército solamente lo podía controlar el ejército, aun cuando la masa ciudadana de Santiago se movilizó hacia la Moneda, era una masa desarmada, y que ya creo los militares tenían claro de que no había una amenaza militar por parte de la Unidad Popular, que no estábamos en condiciones de enfrentar de manera armada al ejército, a no ser que el ejército se dividiera. Creo que eso fue una comprobación que hicieron ellos y además con la aplicación de la ley de control de armas, en donde se allanaron fábricas, hospitales, hasta cementerios. Tenían claro a quienes estaban planeando el golpe dentro de las Fuerzas Armadas chilenas, de que la Unidad Popular no ofrecía ningún peligro de carácter militar. Y era así. De hecho, el pueblo chileno tiene ya bastante tiempo de ser una sociedad pacificada. El control de las armas ha estado siempre en manos de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Policía, no de los ciudadanos. Son ciudadanos que se han movido en el terreno de la lucha política, no de la lucha armada. Y por más que hubieran sectores dentro de la izquierda chilena como el MIR, que hablaran de las armas, en general, pues ni el MIR estaba preparado para enfrentar ninguna acción armada. Por lo tanto, lo que se va a desencadenar desde el 29 de junio al 11 de septiembre va a ser el pesado movimiento de los acontecimientos, pero que ya nadie podía detener. Ante la constatación de que no iban a enfrentar ningún poder que amenazara la posibilidad de una derrota del ejército, van a moverse con toda la tranquilidad y la facilidad los sectores golpistas. La salida del general Prats. Bueno, la salida del general Prat es una provocación que se monta y que lo deja en una situación inconfortable. Es una provocación que se monta con una señora, una dama de la sociedad chilena y que lo insulta al general en una calle de Santiago. El general baja a enrostrarle su mal proceder y se encuentra con los periodistas que van a montar la provocación, o van a constatar la provocación que se ha montado contra el general, que queda desautorizado frente a la sociedad chilena. El general renuncia, el presidente se ve obligado a aceptar su renuncia y al mismo tiempo nombra a Pinochet, el cual, recomendado por el propio Prat,
como un hombre leal a la Constitución. Si, la Unidad Popular no buscaba lealtades a la Unidad Popular, lo que nosotros buscábamos eran lealtades a las leyes chilenas. Quiero dejar en esto muy en claro, el presidente Allende, durante los 1000 días, así que fue presidente, la Unidad Popular jamás violó la Constitución chilena. Tuvimos acusaciones constitucionales, tuvimos acusaciones de la Contraloría General, pero nunca se pudo constatar ni demostrar que hubiéramos violado una sola ley en Chile. Y llega el 11 de septiembre. Leí en algunas de las crónicas que el presidente Allende fue informado la noche anterior de lo que se estaba preparando. Entiendo que cena con algunos de sus principales colaboradores y decide asumir ese reto de la historia. Lo sabemos fundamentalmente, como igual que tú, por testimonios y documentos. El presidente es avisado hacia el final de la cena, es decir, ya hacia la medianoche, de que hay movimientos extraños en Valparaíso, porque el primer lugar en donde se va a apreciar esta falta a la normalidad va a ser con relación a la marinería. Y como tú muy bien decías, el presidente acepta este reto de encontrarse con la historia de un hombre que, como él dijo, no era un mártir, pero que está dispuesto a defender el gobierno de la Unidad Popular con su vida. En lo personal, yo estaba haciendo una maestría en ese momento, estaba trabajando en la Unidad Popular, pero al mismo tiempo estaba haciendo una maestría en economía del trabajo. Teníamos muchas deficiencias teóricas y la idea era aprender caminos que no habíamos recorrido en el conocimiento. Y era una maestría que se realizaba en un proyecto dirigido por la Secretaría del Trabajo, la Universidad de Chile, la Universidad de Moscú, la Central Única de Trabajadores, en fin, participaban una serie de instituciones en esta maestría. Cada uno de nosotros sabía que tenía que ir a su lugar, a donde estaba desarrollando sus actividades. Y yo lo hice. Me fui a la Central Única de Trabajadores, que era donde se estaba dando estos cursos. Fue dramático. Fue dramático, era la movilización de un ejército completo en contra de su propio pueblo. Los quiebres dentro de las Fuerzas Armadas fueron mínimos y le costaron la vida y la libertad a unos cuantos centenares de militares, aviadores y marinos. Pero la sociedad chilena fue derrotada rápidamente. La única resistencia realmente significativa fue la que realizó el presidente Allende en La Moneda. Y para derrotar a un puñado de no más de 30 hombres, tuvieron que bombardear con la aviación La Moneda. Hecho también dramático y terrible, porque los que estaban llamados a proteger al conjunto de los chilenos atacaron a una parte importante de la ciudadanía chilena, incluido a su presidente. Era violar toda norma civilizada de convivencia y establecer a la violencia como la forma de relación de allí en adelante, como lo va a vivir dramáticamente el pueblo chileno durante 17 años y medio de dictadura de Pinochet. Eso es lo que ocurrió ese 11 de septiembre. 2 veces habla, entiendo, el presidente Allende por radio, aquel mensaje que ha quedado grabado de podrán avasallarnos, pero las historias pero no la razón. Y se volverán a abrir las anchas avenidas. Las grandes alamedas. Son las últimas palabras del presidente Allende. Yo la escuché, iba trasladándome de la Central Única de Trabajadores a la empresa donde yo trabajaba, que se llama INACAP, Instituto Nacional de Capacitación Profesional. Es un centro de formación de trabajadores, técnica y teórica.
y lo escuché en el camino. Y la verdad es que no tuve conciencia en ese momento del significado de las palabras de Allende. En ese momento yo estaba convencido de que la Unidad Popular era un proyecto que valía la pena y por el cual podía valer la pena dar hasta la vida. Y estaba convencido de eso. Solo la fortuna y los acontecimientos como se dieron en Chile, pues han permitido que yo esté aquí en este momento, para mi fortuna, ¿no? Y fue tremendamente demoledor el golpe militar. Nos dejó, fue una derrota terrible. La pérdida de los sueños, de las esperanzas, es siempre devastador para un ser humano. Con el tiempo he entendido de que una parte de la democracia cristiana y de la derecha chilena deben haber sentido eso mismo que sentí yo después del golpe de Estado, esta sensación de derrumbe interno, ¿no? Y entiendo de que el miedo que tenían ellos era tan grande que nosotros nunca supimos aquilatarlo, ¿no? Fue quizá para ellos tan grande como el mismo miedo que nos hicieron sentir de manera espantosa, brutal, después del golpe de Estado. Porque después del triunfo de las Fuerzas Armadas en Chile y el derrocamiento del presidente Allende y el práctico asesinato de él, de un hombre que no era suicida, pero que es empujado al suicidio, es violentado hacia el suicidio. No puede hablarse de un suicidio normal. Pero eso lo vivimos, los que estábamos comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular, lo vivimos como un derrumbe, como te decía. Pero también con el tiempo pensar que había en la oposición chilena una sensación quizás semejante. Sin embargo, nosotros nunca le cobramos a ellos ese proyecto de modificar la sociedad chilena, nunca se lo cobramos a la oposición ni a los chilenos en sangre, como nos los cobraron a nosotros. Nunca se propició ni se permitió el exilio de ningún chileno, excepto en el tanquetazo el día 29 de junio, que se asilaron por su cuenta ante el fracaso del intento de golpe de junio del 73. Chile una parte de los chilenos lo va a vivir dramáticamente porque el exilio es siempre doloroso, es dramático para quien lo vive. Tenían razón los griegos cuando condenaban al ostracismo. Hay un gran sentido de pérdida cuando uno es imposibilitado de volver a su país. Algunos fuimos afortunados. Y qué bueno que podemos conversar esta noche aquí sobre este tema. La televisión es también implacable en el tiempo. Se nos ha terminado el de este programa, pero yo te quiero proponer y te quiero pedir, y si es necesario suplicar, lo haría, que siguiéramos conversando el siguiente miércoles sobre lo que vino después de ese 11 de septiembre. Estoy a tu disposición. Te lo agradezco mucho. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.